¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días todavía. Gracias a Dios por este día, ¿verdad? Por este tiempo. Es un gusto, es un privilegio poder predicar la palabra del Señor, poder adorarle, poder tan solo pensar su nombre. Es un privilegio inmerecido. Pero aquí estamos, usted y yo, listos para aprender de su palabra después de haber exaltado el nombre de nuestro Dios, después de haberle adorado, levantado cánticos de adoración, de alabanza, como una oración que llega hasta la misma presencia del Señor, que clama por la presencia del Señor en nosotros, por su plena restauración, por su vida en nosotros, ¿verdad? Pero Dios es grande en misericordia, dice la Escritura, y lo leyó Iván en un inicio. Dice la Escritura, por su misericordia es que no hemos sido consumidos, ¿verdad? Nunca decayeron sus misericordias, sino que son nuevas cada mañana, ¿verdad? Son nuevas cada mañana. No cometamos el error de pensar que la misericordia que Dios está mostrando en este día, al permitirnos despertar, al permitirnos comenzar un nuevo día, es la misma de ayer o es la misma de antier. No, Dios hace nuevas todas las cosas y todos los días necesitamos de su misericordia. ¿Por qué? Porque todos los días nos enfrentamos con circunstancias a través de las cuales le fallamos a Dios en ocasiones y también en las cuales a través de esas circunstancias nos hacen flaquear delante del Señor. A veces necesitamos de su fortaleza, de su consejo, ante cualquier circunstancia que pasamos en esta vida, ¿verdad? Y para esto necesitamos ir creciendo en el conocimiento de Dios, en su gracia, en su carácter. Necesitamos ir madurando en la vida cristiana para que podamos entonces enfrentar la vida de la manera en la que Dios quiere que la enfrentemos, honrándolo, dando testimonio de las maravillas, de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Y precisamente es lo que vamos a hacer en esta tarde, en este momento, hablar la palabra del Señor para que sea su palabra la que nos edifique, sea su palabra la que nos llene, la que nos transforme, la que nos siga dirigiendo a un crecimiento de acuerdo al carácter de Cristo Jesús. ¿Cuántos ya están listos para recibir su palabra? Antes de comenzar vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos, tómese de la mano de su familia, de su esposa, de su esposo, de su hijo, de la persona que tiene a un lado. Tómese de la mano, cierre sus ojos y clamemos a Dios por su presencia en esta mañana casi tarde. Bendito Padre, tú eres el Todopoderoso, eres el Creador del cielo y de la tierra, eres el sustentador de la vida y nosotros lo reconocemos, mi Dios. Reconocemos que dependemos de ti, que todas las cosas por ti subsisten y que nosotros simplemente somos creación que ha alcanzado misericordia, aun cuando en muchas ocasiones nos hemos apartado de ti, Señor. Pero aquí estamos, dispuestos a escucharte, dispuestos a crecer, dispuestos a oírte hermosa voz, a permitir que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, quien nos dirija, quien nos transforme, quien nos lleve a una transformación de gloria en gloria a tu imagen, mi amado Jesús. Yo te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que hagas estar atento a los corazones, Señor, que cada persona que ingresa a esta transmisión, que tú le permitas escuchar tu palabra, estar atentos y recibir tu enseñanza. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo hable a través de mis labios y que pueda decir cosas gratas delante de ti, Señor, con rectitud, con verdad, con misericordia. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Te bendecimos, queremos disponer nuestras vidas para ti, amarte y crecer, Señor, para dar un testimonio conforme a lo que tú demandas de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria por siempre y para siempre, mi amado Dios. Amén. Amén. Hemos estado llevando, mis hermanos, una serie que se llama El equilibrio en la vida cristiana. El equilibrio en la vida cristiana. Hemos hablado tanto acerca de esto. Este es el tema número 12 de la serie El equilibrio en la vida cristiana. Y vamos a tocar la segunda parte del tema equilibrando nuestro testimonio. Recuerden que el domingo pasado hablamos de equilibrando nuestro testimonio, parte 1. Como título le pusimos congruencia, por favor. Y en esta ocasión el título es manteniendo un testimonio equilibrado. Manteniendo un testimonio equilibrado. Para esto, abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
cuántos de los que estamos ahorita escuchando la transmisión, de los cuales Dios nos está hablando, nos consideramos cristianos? Cristianos es un seguidor de Cristo, ¿verdad? Si usted cree en Cristo, sigue sus enseñanzas, aprende de Cristo, depende de Cristo, todo lo que hace, Cristo es el motor de su vida, entonces usted es un cristiano. Pero como cristiano no debe de quedarse en el nivel en el que está ahorita, sino que Dios quiere que crezca cada vez más a la imagen del Hijo de Dios. Es la responsabilidad que tenemos nosotros, santificarnos cada día más, adoptar el carácter del Señor y dar testimonio acerca de este Dios vivo y verdadero al cual adoramos. No un Dios que se genera en la mente de hombres, no un Dios que te demanda algo pero tú no puedes obedecerle, no. El Dios al cual adoramos nos forza, como decía Jeremías, fuiste más fuerte que yo, me venciste con tu amor, quise resistirlo, quise sufrirlo pero no pude. Había algo en mis huesos, dice, como un fuego ardiente que me llevaba a seguirte sirviendo, a seguirte obedeciendo. Y esa es la vida del cristiano. Hay un fuego impresionante en la vida del cristiano. Está la vida del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos forza a seguir a Cristo, que nos lleva a obedecerle, a querer anhelar más y más de Él, así como aquel siervo que brama por las aguas. Amén. Entonces, si usted es cristiano, aprendamos a crecer en la vida cristiana y a mantener un testimonio equilibrado, un testimonio maduro, un testimonio firme delante del Señor. Porque dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, le doy lectura. Dice, mas vosotros, ¿a quién se refiere cuando dice vosotros? A los cristianos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿A quiénes les llama sacerdotes? A los cristianos de manera general. Ya está invalidado el ministerio sacerdotal como se manejaba en el Antiguo Testamento. Ya no son unos pocos, sino que ahora dice la Escritura que el pueblo de Dios, el linaje escogido, los cristianos, los que verdaderamente acabo de mencionar que dependen completamente de Cristo, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con una finalidad, mi hermano, no solamente para que nos llamemos de nombre o de título sacerdotes, o que seamos una nación santa de título, o que seamos un linaje escogido de título, o un pueblo adquirido por Dios. No, todo esto tiene un propósito, todo esto tiene una consecuencia. Es que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, es decir, de una vida de completa oscuridad, una vida de pecado, una vida de sin esperanza, una vida en la que no sabíamos a dónde íbamos, no teníamos propósito, una vida de amargura, de resentimientos, una vida en la que verdaderamente ignorábamos a Dios. Nos llamó de esa vida y nos trasladó ¿a dónde? A su luz admirable, a su misma presencia, mi hermano, para poder ser llamados hijos de Dios y poder vivir como se demanda de Él, como se demanda de ese que sigue a Cristo Jesús. Porque para esto fuimos llamados, mi hermano. Fíjese que el apóstol Pedro, quien es el autor de sus dos cartas, lo vemos en el capítulo 1, versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, como autor de estas cartas, les escribe a los cristianos que estaban en la dispersión. Ahí mismo en la carta lo especifica. A los cristianos en la dispersión, los cuales en su mayoría eran gentiles. ¿Por qué lo notamos? Por el desarrollo de su carta. Después de este pasaje que acabamos de leer, dice, ustedes que antes no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios. Entonces, en su mayoría eran gentiles. Pero a través de esta carta, el apóstol Pedro hace la exhortación, hace una exhortación a sí mismo, trata de infundir ánimo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, los cristianos en aquel tiempo, estaban siendo perseguidos. Y alude en distintas partes de sus cartas a la responsabilidad que ese cristiano tenía ante esa persecución. Una responsabilidad de dar un buen testimonio en medio de las circunstancias. En otra ocasión, el apóstol Pedro en su misma carta dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence por ello, sino glorifique a Dios.
En otra ocasión dice, en lo que murmuran de ustedes como malhechores, se ha glorificado en Cristo en el día de la visitación. Entonces, el apóstol Pedro trata de infundir ánimo, pero al mismo tiempo exhortarlos para que mantengan un buen testimonio sin importar las circunstancias que estén pasando. Y ojo, aquí el apóstol Pedro, cuando se refiere a los cristianos en la dispersión, no estaba hablando específicamente de una persecución global o una persecución general. No, sino estaba hablando de aquella persecución local o específica que sufrían los cristianos por el simple hecho de ser cristianos. Burlas, no los dejaban entrar a ciertos lugares, cosas que probablemente tú y yo como cristianos sufrimos el día de hoy. La burla de nuestros familiares, el desprecio o el menosprecio. Y Pedro en esta ocasión les exhorta y les anima a que mantengan un buen testimonio en medio de las circunstancias. Pero de hecho, mi hermano, fue precisamente el buen testimonio del apóstol Pedro lo que produjo que sus palabras tuvieran gran peso, lo que produjo que sus palabras tuvieran autoridad. Porque todo lo que hablaba el apóstol Pedro no lo hablaba de balde. El apóstol Pedro ya había padecido por el nombre de Cristo. Recordemos en el libro de los Hechos, en sus primeros sermones, cómo el apóstol Pedro fue apresado y fue azotado por los religiosos, por los escribas, por los fariseos, sacerdotes de su tiempo. Pero él dice que mantenía el gozo, porque sabía que estaba padeciendo por causa del nombre de Cristo. Imagínense, era precisamente ese buen testimonio que Pedro mantuvo en medio de la dificultad lo que le dio la autoridad, mi hermano, para poder dar estas palabras de exhortación y de ánimo, para transmitir esa exhortación, para vivir una vida de buen testimonio. Dile que tienes a un lado, tienes que vivir una vida de buen testimonio, tienes que mantener un testimonio equilibrado. Si no tienes a nadie, pues dítelo tú mismo. Tengo que mantener un buen testimonio, un testimonio equilibrado. Fíjate, mi hermano, mi hermana, que el testimonio, repite conmigo, testimonio. El testimonio es la base de la verdad bíblica. Es la base de la verdad bíblica. El testimonio del cristiano es lo que le da la veracidad al cristianismo delante de los hombres. Y de hecho es lo que lo ha mantenido hasta el día de hoy. Personas fieles que han dado buen testimonio. Y le digo que el testimonio es la base de la verdad bíblica o es lo que le da veracidad al cristianismo, porque es precisamente Cristo Jesús a quien encomienda a sus seguidores el que mantengan este buen testimonio a fin de que los hombres crean. Lo recordamos en la oración de Jesús en Juan 17, cómo en múltiples ocasiones el Señor apela al buen testimonio como iglesia, diciendo que sean uno, que mantengan una unidad. Y esa unidad precisamente se refiere a una unidad en las verdades del Evangelio. Una unidad que nos lleva a vivir como Cristo demanda que vivamos y al mismo tiempo hablar como Cristo demanda que hablemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar que los demás crean o no en la palabra del Señor. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones, el testimonio de Mahatma Gandhi, de cómo él le fue impedido creer por causa de un mal testimonio de una familia cristiana. Y hemos repetido sus frases como Mahatma Gandhi escribió o dijo, yo fuera cristiano de no ser por los cristianos. O me encanta su Cristo, pero no me gustan los cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque el testimonio es la base de la verdad bíblica, mi hermano. Es lo que le da veracidad al cristianismo. Un testimonio que Cristo Jesús mismo va formando y produciendo en todos aquellos que ha escogido, a todos aquellos que ha comprado para que formen parte de su pueblo. Ese testimonio Dios lo forma en la vida del creyente. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 13. Porque todos los que son hijos de Dios, mi hermano, indudablemente van a querer y van a anhelar crecer en el testimonio. Cada vez ser más semejantes a su Dios. Cada vez ser más semejantes a su Cristo, a su Salvador. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 20 y versículo 21. Hebreos 13, 20 y 21. Le damos lectura.
Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Escritura, mi hermano, que es Cristo mismo quien va formando el testimonio, es Dios mismo. Dice que Él va a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él. Y esto significa, mi hermano, que no podemos hacer nada fuera de Cristo. El Señor, en otras palabras, en Juan 15 lo dijo: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y será echado al fuego. Y luego dijo: porque separados de mí nada puedes hacer. Y ese nada puedes hacer, recordemos que es nada que agrade al Padre. Porque hay muchos hombres que, separados de Cristo, han hecho grandes cosas, como fundaciones, o han hecho riquezas, o han hecho muchas cosas humanamente hablando. Pero no se refiere a lo que humanamente hablando puedas hacer, sino se refiere a todo lo que es agradable delante de Dios. Por lo tanto, nadie puede forjar un testimonio fuera de Cristo Jesús. Un buen testimonio se forma cuando Cristo Jesús, a través de su palabra, está produciendo en ti ese cambio, esa transformación. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ir juntamente en la misma línea que Cristo Jesús nos marca. La línea de la obediencia, la línea de la humillación, la línea del reconocimiento, del arrepentimiento constante, del esfuerzo por la santidad. Pero todo esto, mi hermano, no debería de producir conformismo, porque muchos, al ver pasajes como estos que dicen que Cristo es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, o que dice la Escritura, que como el pasaje que acabamos de leer, que es Cristo quien produce en nosotros lo que es agradable delante de Él, produce conformismo y deslinde de trabajo. Y esto no debería ser así. No debería de producir un conformismo, sino más bien, por el contrario, debería de ponernos a examinar nuestras vidas, si en verdad estamos pegados a Cristo Jesús. De modo que se va formando el testimonio de Dios en nosotros, el testimonio que Dios quiere mostrarle al mundo. Porque si en tu vida no se va formando cada día un mejor testimonio, mi hermano, examínate si estás en la fe. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, examínense si están en la fe. ¿Por qué? Porque es Cristo quien produce en nosotros, y todo aquel que está pegado a Cristo, dice la Escritura que entonces se produce esa necesidad de Cristo, esa necesidad de Dios. Pudiera ser que estemos en la condición de aquel hombre, escriba, que se le acercó al Señor Jesucristo, una condición de cerca, pero no dentro. Una condición de cerca, pero no dentro. Es decir, que podemos conocer y estar tan solo a un paso de ser hechos hijos de Dios y comenzar a edificar un testimonio verdadero. Pero ese paso, ese pequeño paso, nos impide experimentarlo. Nos impide experimentar ese crecimiento gradual que Cristo Jesús va produciendo en nosotros, porque estamos dentro del reino de Dios. Abre tu Biblia ahí en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, y vamos a leer del versículo 28 al versículo 34. Marcos capítulo 12, versículo 28 hasta el versículo 34. Le damos lectura, mi hermano. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo,
es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Fíjense la respuesta del Señor Jesucristo. No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Cuántas personas, mi hermano, hoy en día se encuentran en esa condición? Y no solo esto, sino que se conforman a permanecer en esa condición. Estando a un paso, estando cerca, pero no dentro. Es decir, creyendo que están formando un testimonio, pero no lo están experimentando. No están experimentando la llenura de Dios, la transformación constante que el Espíritu Santo produce en la vida del hombre para formar un testimonio, para mantener un testimonio que Dios quiere mostrar al mundo. Hay muchas personas que se encuentran el día de hoy en esta condición, que por tener cierto conocimiento piensan que ya están dentro del reino de Dios, que por asistir a una congregación ya pertenecen al reino de Dios, por haber dejado de tomar o de fumar están están dentro del reino de Dios, pero que no tienen un testimonio adecuado, o que simplemente, mi hermano, no tienen un testimonio. No tienen un testimonio. Sí, a la gente ha visto un cambio en ellos, pero no un cambio diferente a los del AA, no un cambio diferente a los de glotones anónimos, no un cambio diferente a los que se producen en asociaciones humanitarias que quieren ayudar a mejorar la vida moral de una persona. No hay cambios espirituales, no hay vida en medio de la muerte. Quizá dejan de fumar y dejan de tomar, pero ven pornografía, o no tratan bien a su esposa, o no se preocupan por sus hijos. No hay una integridad en la vida. Hay un fallo ahí. ¿Por qué? Porque el testimonio que Dios quiere producir en nosotros es un testimonio integral en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras fuerzas, que es la manera en la cual debemos amar a Dios. Con todo lo que pensamos, con todo lo que sentimos, con todo lo que hablamos, con todo lo que vivimos o hacemos. Necesitamos meditar en esto, mi hermano. ¿En qué condición nos encontramos? ¿Tenemos un testimonio adecuado? ¿O no tenemos un testimonio? Porque quizás ni siquiera lo tenemos por estar cerca, pero no dentro. O estamos dentro, pero el testimonio que hemos forjado hasta el día de hoy es muy pequeño. El testimonio que hemos formado el día de hoy es tan pequeño que solamente unos cuantos lo alcanzan a percibir. Y para que lo puedan percibir tiene que pasar mucho tiempo. Y lo perciben en cosas grandes como robar, matar. Pero no lo perciben en cosas pequeñas como en el trato de la esposa, o que aparentemente pueden ser pequeñas, pero son grandes en el reino de Dios. Cosas de las cuales Dios nos demanda a nosotros como cristianos. El testimonio equilibrado, mi hermano, o el buen testimonio, o el testimonio que verdaderamente tiene peso, es aquel en el cual hay una congruencia entre lo que se dice creer y lo que se vive. Eso lo dijimos la semana pasada. Esto porque según sus convicciones, es decir, lo que dice creer es cómo se va a comportar. Son las convicciones las que mueven. Por ejemplo, hay personas que dicen creer en el Señor, ser discípulos del Señor, le piden al Señor, escuchan predicaciones, asisten a las congregaciones de vez en cuando, pero siguen viviendo gobernados por ellos mismos, por los que ellos creen. Sí hacen ciertas obras, pero no le dan a la palabra de Dios el peso que tiene. ¿Cuál es el peso que tiene la palabra de Dios? El de gobernar tu vida. El de si hay algo que tienes que cambiar, lo cambias sin poner peros. Simplemente te muestran la palabra de Dios y te dicen, ¿sabes qué? Estás mal, tienes que cambiar esta actitud, tienes que tratar mejor a tu esposa, tienes que trabajar como Dios te demanda. Tienes que ser cordial, tienes que ser amable, no tienes que ser orgulloso, no tienes que ser soberbio, tienes que preocuparte por los demás, tienes que servirle al Señor. Ay, no, pero tú eres un exagerado, no le estás dando el peso a la palabra que Dios te demanda. ¿Por qué? Porque las personas que verdaderamente quieren formar un testimonio lo van a formar por medio de lo que dice la palabra, no por medio de lo que yo creo que es mejor.
Porque a Dios no se le da consejo. Y Dios ya ha dejado su consejo, la totalidad de su consejo, plasmado en las Santas Escrituras. Por lo tanto, estas personas siguen gobernadas por ellos mismos. Hacen lo que quieren, no se preocupan. O no les preocupa pensar si en verdad están desagradando a Dios con lo que están haciendo. Con algún tipo de comportamiento, con algún tipo de pensamiento. No lo consultan para nada. Van a hacer algún movimiento y no lo consultan. Van a tomar alguna decisión y no lo hacen en el orden establecido por Dios. Sino hasta que definitivamente están perdidos, es entonces cuando acudan a Dios. Y eso, mi hermano, no es formar un buen testimonio. Eso es tomar a Dios como tu último recurso, o como tu salida. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que Él sea tu principio, Él sea tu final. Y hay personas que creen, pero no creen. Personas que no consultan a Dios, no se ponen a examinar su vida si en algo están desagradando a Dios. Algunos, mi hermano, hasta siguen fumando. Ay, ¿qué tiene de malo? Y decía un pastor que estaba escuchando ahorita en la mañana, caer en una condición en la que no hay un discernimiento entre lo bueno y lo malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, aún dentro de congregaciones cristianas, aún dentro del conocimiento de Dios. Pero que no lo toman como lo deben de tomar, como aquel escriba, está cerca pero no está dentro. O está dentro pero su testimonio es muy vago, su testimonio es muy mediocre. Siguen fumando, siguen tomando, siguen mintiendo, siguen creyendo que hay mentiras piadosas, siguen creyendo que hay mentiras pequeñas o mentiras justificables, siguen robando incluso, siguen maldiciendo, es decir, hablando groserías, escudándose o argumentando que así es la manera en la que ellos crecieron. Créame, mi hermano, que eso no es excusa. Yo era el hombre más grosero del mundo. Yo era un hombre súper grosero. Pero Dios cambió mi manera de hablar también, sabiendo que yo necesitaba agradar a Dios más que a mí mismo, más que a los hombres. Algunos otros piensan que están formando un buen testimonio, pero siguen sin perdonar. Siguen con amarguras en el corazón, siguen con resentimientos por cosas tan pequeñas. Cuando Dios nos demanda que perdonemos incluso a nuestros enemigos, ¿para qué? Para que se avergüencen y se arrepientan. Que si nuestro enemigo tiene hambre le demos de comer, y si nuestro enemigo tiene sed le demos de beber. Porque es el testimonio que Dios quiere formar en nosotros. En cuanto dependa de ustedes estar en paz con todos los hombres. Algunos siguen con orgullo, siguen con soberbia. Y el orgullo y la soberbia, mi hermano, es fácil de identificar cuando se quiere. Cuando tienes un corazón dispuesto a examinarte, es fácil identificar. Y una de las formas en las que tú puedes identificar si hay orgullo, hay soberbia en tu corazón, es cuando crees que tú vales más que otro. Punto. Que tu sentimiento es más grande que el otro, o es más importante que lo que siente el otro. No, es que mi esposa me dañó. Ahí estás pensando que tu sentimiento vale más que el de tu esposa. No te importa el sentimiento. ¿Qué tal lo que está sintiendo tu esposa ante esa circunstancia? O lo que están sintiendo tus hijos, o lo que está sintiendo el pastor al cual tú probablemente has calumniado. O lo que está sintiendo la persona, tu vecino o tu prójimo al cual tú le hablaste mal, no le contestaste de la manera más agradable. Es que se lo merece. Es una manera muy fácil de identificar el orgullo y la soberbia cuando se quiere, cuando se tiene la disposición. Pensar que somos más importantes que los demás, que lo que yo creo es más importante, que lo que yo pienso es más importante, que lo que yo siento es más importante. Cuando la Escritura nos marca que el buen testimonio no se forma de esa manera. El apóstol Pablo dijo, si comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, yo no comeré carne jamás. Porque para mí es más importante darle un testimonio que lo lleve a buscar a Dios, que lo lleve a fortalecerse en su vida, a satisfacerme a mí mismo. Qué impresionante testimonio, mi hermano. Pero es el mismo testimonio que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. No un testimonio que sea mediocre. Un testimonio mezclado con la rebeldía. Con la rebeldía, porque somos rebeldes cuando no obedecemos la palabra, cuando no recibimos la exhortación. No un testimonio mezclado con el chisme,
con el chisme que sabes algo y vas y le andas contando a todo mundo para perjudicar a alguien cuando ni siquiera sabes si es verdad o no. No un testimonio mezclado con la envidia o con el egoísmo. No, mi hermano. Todo esto no son cosas que nos ayuden a formar un buen testimonio. Y debemos examinarnos para ver si estamos manteniendo un testimonio adecuado. Y todas estas cosas, mi hermano, pueden existir en la vida de un cristiano, sí. En la vida de un cristiano que es recién convertido, que tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, que tiene 1 año, cosas que va a ir quitando, que la palabra va limpiando, pero no debe de existir en la vida de cristianos que ya tienen 4, 5, 10, 15 años. No, esto no debe de existir. El cristiano con 10, 15 años debería de ser un cristiano maduro. Como dice la Escritura, debiendo de ser ya maestros, diciéndole el apóstol Pablo a los corintios. Debiendo ser maestros, debiendo ser personas que por su ejemplo y por su conocimiento de Dios puedan enseñar a otros. Y los puedan ayudar a ir a un crecimiento espiritual. Pero desgraciadamente vemos cristianos de 15, de 20 años que siguen sufriendo por las mismas cosas que sufrían 5 años antes o 10 años antes incluso. ¿Qué tipo de testimonio es este, mi hermano? No es un testimonio que Dios quiere ver en sus hijos, pero para eso estamos aprendiendo, para formar buenos testimonios, para poner un alto a nuestras vidas, examinar lo que hemos estado haciendo mal e ir a un crecimiento, quitarlo, pero también añadir lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. En este tipo de personas que están cerca pero no dentro, o personas que están dentro pero tienen un testimonio mediocre, un testimonio muy pequeño, no hay congruencia entre lo que viven y lo que creen o lo que dicen creer. Quizás haya buenas intenciones de hacer ciertas obras, pero no tienen un discernimiento desarrollado. No ejercitan sus sentidos espirituales, no van a una constante comunión, a un constante estudio. Y quizá tengan buenas intenciones, mi hermano, pero escúchame bien, no es suficiente. Dile al que tienes a un lado, no es suficiente. No es suficiente con creer que creo. No, tengo que demostrarlo en mi día a día. Tengo que demostrar que creo, tengo que demostrar que lo que yo creo lo estoy viviendo. Por tanto, para que una persona goce de un buen testimonio, debe de haber una congruencia entre la palabra de Dios y lo que se cree y vive diariamente. Diariamente. Es lo que tengo que hacer con mi buen testimonio. Mantenerlo haciendo práctica de la palabra de Dios. Llevándola al terreno de los hechos. No solamente dejándola aquí, sino llevándola al terreno de los hechos. Lo acabamos de decir, porque la verdadera vida cristiana se basa en el testimonio. La verdadera vida cristiana, mi hermano, se basa en el testimonio. Un cristianismo, escúchame bien, un cristianismo sin testimonio, sin una congruencia entre lo que dice creer, según la palabra de Dios, y lo que habla y vive, es como un médico sin conocimiento. Es como un doctor que no tiene conocimiento. Pudiera tener el título de doctor, con una especialidad si quieres, algún cirujano, algún cardiólogo, algún traumatólogo, internista, lo que tú quieras, pudiera tener el título, pero el no saber de cuestiones médicas hace que ese título no valga nada. Hace que ese título no valga nada. ¿De qué le sirve un título si no sabe cómo operar? Si a la hora de querer intervenir quirúrgicamente termina matando al paciente. Imagínate, ¿cuántos de ustedes se someterían o confiarían en un médico con título pero sin conocimiento? Yo no, definitivamente no. Así es el cristiano sin testimonio. Produce que su cristianismo no valga nada. Y no solamente no ayuda a la iglesia de Dios, sino que la perjudica. Perjudica el testimonio de Cristo Jesús. Y como lo dijimos el domingo pasado,
el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque no hay un testimonio que respalde el cristianismo, que respalde la vida que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo también lo dijo en otros términos. Abre tu Biblia en Mateo 5:14, porque esto que estoy diciendo no es de mi boca, lo dijo el Señor Jesucristo y vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Ya lo tienes? Le damos lectura, mi hermano. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Un cristiano sin luz no es cristiano. Y un versículo antes, vamos a leerlo, versículo 13, Mateo 5:13. Le damos lectura. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿No sirve para qué? Para nada. Un cristiano o el cristianismo sin testimonio, un cristiano sin testimonio, produce que su cristianismo, mi hermano, no valga nada. El Señor lo dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si tú dejas de tener esa sensación, eso salado en tu vida, no sirves para nada. Y ese no sirve más para nada significa nada que pueda ser utilizado por Dios para su gloria, en el sentido como vaso de honra, no como de uso vil. Esto significa que un cristianismo sin testimonio no sirve para nada, sino para la burla del mundo. Qué impresionante, mi hermano, qué importante entender la importancia de nuestro testimonio, el valor, el peso de nuestro testimonio delante de los hombres del mundo, delante de mi esposa, delante de mis hijos, delante de mis vecinos, delante de mis compañeros de trabajo. Porque un cristianismo sin testimonio simplemente no sirve para nada, sino para la burla del mundo. Por eso lo dijimos la semana pasada. Procuremos alejarnos de aquellos pensamientos o filosofías que nos llevan a comportamientos religiosos, a comportamientos fanáticos, a comportamientos humanistas que afectan y que no permiten que formemos un testimonio de impacto, que no permiten que seamos bendición a la iglesia del Señor. Porque un testimonio bíblico, un testimonio verdadero bíblico, se basa en la congruencia entre lo que creemos, en lo que creemos de la palabra de Dios y lo que vivimos de la misma palabra de Dios. Por esto mismo, mantener un buen testimonio, un testimonio equilibrado, conlleva dos factores o dos aspectos importantes fundamentalmente: el vivir y el hablar. El vivir y el hablar. Si yo no vivo pero hablo, mi testimonio no es correcto. Y si yo vivo, escúchame bien, pero no hablo, también mi testimonio no es el adecuado. ¿De qué me sirve vivir si no voy a hablar? Estos dos aspectos son dependientes el uno del otro para formar un buen testimonio. Si tú crees que eres una persona que vive la palabra, pero no la estás hablando, no tienes un buen testimonio. O si tú crees que eres un hombre que habla la palabra, pero no la está viviendo, no tienes un buen testimonio, no estás manteniendo un testimonio equilibrado. Porque estos dos aspectos, el vivir y hablar, son dependientes el uno del otro, no son excluyentes. Y son necesarios para mantener un testimonio equilibrado. He escuchado, mis hermanos, a muchos darle una mayor importancia a lo que se vive. Lo importante es que lo vivas. Y le dan un énfasis desmedido a vivirlo. Y deja de lado cuestiones tan importantes como el hablarlo o en anunciarlo. Y basado en este tipo de pensamientos, escúchame bien, muchas congregaciones el día de hoy han dejado de anunciar el evangelio.
No tienen ministerios de evangelismo o ministerios misioneros en sus iglesias. ¿Por qué? Porque le dan un énfasis desequilibrado al testimonio. Piensan que es más importante vivir que hablar. Y escúchame bien, no, es igualmente importante. Uno depende del otro. Si yo vivo, repito, pero no hablo, mi testimonio no es el adecuado. No estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Y si yo hablo pero no vive, pues mucho menos. Pero muchas congregaciones, pensando de esta manera, han dejado de anunciar el evangelio y se han conformado a creer que solamente con poner por obra ciertas cosas cumplen con la responsabilidad de dar un buen testimonio. Y no es así. Es que a mí me da pena hablar. Pues quítate la pena, mi hermano, porque si tú vives la palabra de Dios, tienes que hablar la palabra de Dios. O si tú quieres vivir la palabra de Dios, indudablemente vas a tener que también anhelar el hablar la palabra de Dios. Porque es un testimonio que va junto. Ahorita, mi hermano, escúchame bien. Y son cifras que hemos dado anteriormente también. Cerca del 95% de la población mexicana se dice cristiano. 95%, más de 100 millones. Imagínate cómo se debía de haber estado escuchando la voz del evangelio en México, si fuera verdadero, si fuera un testimonio verdadero, si fuera una vida cristiana verdadera. Pero nos damos cuenta que no lo es, que hay falsedad, que hay cizaña en medio del cristianismo. Cosas que parecen ser de cristianos, pero no son de cristianos. Personas que creen que solo por el hecho de confesar una fe ya son cristianos. Y el buen testimonio es la base de nuestro cristianismo. Pero mi hermano, es un complemento el hablar y el vivir. ¿Cuántos de nosotros queremos mantener un testimonio equilibrado? Vive, pero también habla. Vive, pero habla. Porque el hablar la palabra, mi hermano, el hablar la palabra es un ministerio que se nos fue dado a todos los que verdaderamente creemos en Cristo. A todos. Existen dentro de una congregación diferentes ministerios. El cuerpo de Cristo goza de diferentes dones, diferentes formas de servir al Señor. Algunos son llamados a participar en la alabanza. Por ejemplo, Iván, hace rato tocó la alabanza. Él fue llamado a participar en la alabanza, a adorar a Dios, a servir en su obra a través de la alabanza, además de muchas otras cosas. Algunos otros el Señor los llama a pastorear, a otros a predicar, a otros como maestros, a otros a servir a las mesas, otros a participar de la limpieza, del mantenimiento, a otros a la oración. Pero absolutamente todos, mi hermano, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, todos los que estamos dentro del reino de Dios, tenemos el llamado específico, personal y común de la predicación del evangelio, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un ministerio personal, específico y común entre todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor. Y el testimonio de anunciar las virtudes, o la labor de anunciar las virtudes, depende de estas dos cosas: de anunciar por medio de mi vida, por medio de lo que yo vivo, pero también anunciar por medio de mis labios aquello que Dios me ha enseñado, las maravillas, las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Todo cristiano verdadero, mi hermano, o todo aquel que quiera formar o mantener un testimonio equilibrado, no solamente está llamado a vivir el evangelio, está llamado a predicar el evangelio. Si tú eres una persona que no predicas el evangelio, mi hermano, yo te invito a que lo hagas. Y antes de que lo hagas, examines si lo estás viviendo. Si estás poniendo por obra la palabra de Dios en tu vida y eres congruente entre lo que crees y lo que dice la palabra de Dios y lo que vives, entonces comienza por hablar el evangelio. Porque la necesidad de predicar el evangelio es fundamental en la vida del cristiano. Es una tarea vital que se debe desempeñar con fidelidad.
con esfuerzo, con trabajo. Es algo tan grande que ha caído sobre nosotros. El Espíritu de Dios, una transformación de oscuridad a luz. Que es imposible que no tengamos la necesidad de predicarlo, de hablarlo, de anunciarlo. Incluso, mi hermano, podemos determinar por lo que la Escritura nos dice que el predicar el Evangelio o la necesidad de predicar el Evangelio no solamente es fundamental en la vida del cristiano, sino que es una característica de los verdaderos adoradores. Es una característica de aquel que adora a Dios, de aquel que le sirve a Dios, de aquel que busca a Dios, que ama a Dios. Así lo vivía la iglesia del primer siglo. En Hechos, tú lo puedes leer en Hechos capítulo 8, en los primeros versículos, dice la Escritura que Pablo perseguía a la iglesia, Saulo, pero que todos fueron esparcidos por causa de esa persecución. Y todos los que fueron esparcidos eran más de 8,000 personas. Más de 8,000, 5,000 que se habían convertido en una predicación de Pedro y otros 3,000 en otra. Más todos los que ya habían seguido a Jesús, que eran más de 500 todavía. Pero más de 8,000 personas fueron esparcidas por causa de la persecución que había en aquel tiempo. Y dice la Escritura que todos los que fueron esparcidos, es decir, más de 8,000 personas, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Seguramente, mi hermano, entre todos esos convertidos había diferentes dones y diferentes llamados. Algunos sanaban enfermedades, algunos otros tenían el poder para hablar en lenguas. Pero independientemente de sus dones, dice la Escritura que absolutamente todos iban predicando el Evangelio. Todos. Porque es parte del testimonio. Es parte de mantener un buen testimonio. Un testimonio equilibrado. Esto significa que estos hombres que fueron esparcidos y predicaban el Evangelio, entendían el llamado que tenían como cristianos. ¿Cuál llamado? El que leímos en 1 de Pedro 2:9, anunciar las virtudes del Señor. El Señor no te llamó para que estuvieras sentado en tu casa. El Señor no te llamó para que ya dejaras de sufrir, para que dejaras de padecer, para que dejaras de esforzarte. No, el Señor te llamó para que le obedecieras. El Señor te llamó para bendecirte, pero en esa bendición está también el servir a Dios. El padecer por causa de su nombre. Así lo dijo el apóstol Pablo. A ustedes les es concedido no solamente que crean en Él, sino que también que padezcan por causa de Él. El cristianismo, mi hermano, no es una vida de cuentos de hadas, no es una vida en la que nosotros nos convertimos, los problemas dejan de existir, mi vida ya deja de despreocuparme, ya estoy sentado en mi casa esperando que el Señor venga por segunda vez. No. La vida cristiana depende de la formación de un buen testimonio para diferenciarnos como trigo de la cizaña, para diferenciarnos de los que son salvos y de los que no son salvos como personas que hemos sido salvas. Para eso fuimos llamados, para comportarnos como hijos de luz y no como hijos de tinieblas. Por lo tanto, necesitamos anunciar las virtudes del Señor, de aquel que nos salvó, de aquel que nos libró de la densa oscuridad, de aquel que nos dio un lugar en su presencia. Porque el Señor te ha dado a ti, si tú has creído, un lugar en su familia, mi hermano. Juntamente con Cristo, imagínate el amor. Imagínate la gracia, imagínate lo impresionante de ser llamados hijos de Dios. El ser coherederos juntamente con Cristo. Para reinar juntamente con Él. Para apropiarnos de todas las promesas y las bendiciones que Dios tiene en su palabra. Pero muchos, al no interesarte por formar un buen testimonio, ni siquiera conocen cuáles son las promesas de Dios. Y no les interesa porque para cada promesa hay una responsabilidad nuestra. Y necesitamos anunciar estas virtudes. Número 1, con la vida, con mi forma de vivir,
De modo que yo llego a un lugar y ven que yo soy una persona distinta, que mi vida es sobrenatural, es decir, que yo no me baso en la justicia humana, sino me baso en la justicia de Dios, que yo no me baso en la moralidad del hombre, sino yo me baso en la moralidad de Dios, que yo no me baso en las leyes del hombre, sino me baso en las leyes de Dios. Eso es tener una vida sobrenatural, ir por encima de lo que el hombre cree que es bueno. Y llego a un lugar y lo pueden percibir por mi manera de comportarme. Pero también anunciar las virtudes del Señor con mis labios, con lo que yo hablo, predicando el Evangelio, anunciando la cruz de Cristo, anunciando que me salvó, anunciando que me perdonó, anunciando que me hizo nueva criatura, que por Él tengo esperanza, que por Él tengo propósito, que por Él puedo fortalecerme cada día ante la adversidad. Mi hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Las personas incrédulas, sea de tu familia, sean tus hijos, sea tu esposa, tu esposo, las personas que nos rodean, las personas incrédulas, no van a ser ganadas a Cristo simplemente por verte vivir. Podría sonar esto a un poquito complicado y decir, ¿cómo no? Pero si Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, a las esposas estén sujetas a sus maridos para que sean ganados sin palabra por la conducta de ellos, al ver su conducta casta y respetuosa. Sí, pero lo que se refiere el apóstol Pedro es que su convicción sea apoyada por su comportamiento. A eso se refiere el apóstol Pedro específicamente. No a que la esposa esté detrás del marido, dale. No, se refiere a que viva lo que cree o lo que el marido sabe que ella cree. Pero una persona no se va a convertir a Cristo simplemente por ver cómo vives. No, ¿por qué? Porque el testimonio se refleja y se consuma en dos partes o los dos aspectos que ya mencionamos: el testimonio vivido y el testimonio hablado. El testimonio vivido, es decir, el fruto que damos, las obras que hacemos, el reflejo de lo que hay en nuestro interior, el Espíritu Santo trabajando en nosotros, haciéndonos obedecer al Padre. Un tipo de vida al cual estamos llamados a vivir, no una vida terrenal, no simplemente una vida moralmente buena, sino una vida pegada a Cristo, una vida que nos va a permitir dar un fruto de justicia al nivel de Dios. Algo bueno para el reino de los cielos, algo bueno para Dios, algo que edifique la iglesia, algo que sume al crecimiento espiritual de mis hermanos, a que el nombre de Cristo sea glorificado por mi conducta. Ese es el testimonio vivido. Pero también el testimonio hablado. Aquel que involucra nuestros labios. Hablar acerca de aquel que nos está motivando a vivir como estamos viviendo. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Quién es la fuente de tus pensamientos? ¿Quién es la fuente de tus conductas? Ninguna persona, escúchame bien, se convierte a Cristo por el mero testimonio de vida. Tiene que hablarlo. El apóstol Pablo dijo que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y predicar es hablar. Pero una predicación que va acompañada de un testimonio vivido, que lleva detrás de ti una vida, unos hechos que respaldan tus palabras. El apóstol Juan lo dijo de otra manera, dijo, si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. ¿Por qué? Porque está predicando que ama a Dios, pero por otro lado sus hechos no corroboran que lo ama, porque aborrece a su hermano. Imagínate. Podríamos pensar en personas moralmente buenas. ¿Cuántas personas moralmente buenas hemos visto? E incluso, mi hermano, escúchame bien, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase, se comporta mejor que los cristianos? ¿Cuántos han escuchado esto? Y lo escuchamos más en las muchachitas que están enamorados de un filisteo, ¿sí o no? O muchachitos de una filistea. Ah, es mejor que muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no hay un buen testimonio.
¿Por qué? Porque podemos ver personas que son moralmente buenas. Llegan puntuales a su trabajo, son personas que mantienen su hogar, son personas que ayudan a otros económicamente. Son personas moralmente buenas. Y eso puede producir que los que le rodean lo vean como una persona bien, una persona buena, una persona agradable. Pero si ese hombre que es moralmente bueno es un cristiano, pero no dice qué es lo que lo está motivando a vivir de esa manera, moralmente bien, ¿por qué nunca miente? ¿Por qué nunca roba? ¿Por qué nunca maldice? ¿Por qué no mira mujeres? Se pueden interesar en él por su manera de vivir, pero no se van a convertir a Cristo ni lo van a conocer, porque esta persona no está hablando de que es Cristo quien lo motiva a hacer eso. Porque una cosa es vivir, pero la segunda parte es anunciar. Es anunciar que ahora porque ya Cristo me sacó de las tinieblas y me trasladó a su luz admirable, por esa razón ahora yo hablo como hablo. Por eso ahora yo pienso, hablo, hago todo conforme a la luz de la palabra de Dios. Escúchame bien, mi hermano. Si no hablamos la palabra de Dios, si no anunciamos el evangelio de la salvación, al no declarar que es por causa de Cristo que hacemos lo que hacemos, al no declarar que es por Cristo que hablamos lo que hablamos, que vivimos lo que vivimos, entonces estamos transmitiendo un mensaje muy humanista. Humanista, un mensaje que anuncia que no es necesario a Cristo para vivir una vida de integridad, que no es necesario de Cristo para vivir una vida en completa paz, que no es necesario de Cristo para vivir una vida de armonía, una vida de esperanza. Se pensaría que es por motivaciones propias que se tiene un comportamiento bueno. Y quizá esta persona en su corazón sabe que es Cristo quien produce eso en su vida, pero los demás no lo alcanzan a ver y ven simplemente un humanismo. La gente, mi hermano, escúchame bien, las personas necesitan saber por qué soportas la burla. ¿Por qué soportas la burla? Porque muchos ven a los cristianos como personas intimidadas, como personas que tienen que callarse, como personas que tienen que doblegarse y que no pueden decir nada y que están callados y que los pueden agarrar de torta. ¿Por qué? Porque no hablan y no dicen por qué se comportan así. La gente necesita saber por qué tú soportas la burla, por qué soportas el menosprecio. La gente necesita saber que tú soportas la burla, no porque te guste la burla, sino porque agradas a Dios y porque quieres dar un buen testimonio. Si yo soporto todo lo que me están haciendo es porque quiero agradar a Dios, porque mi causa la encomiendo al que juzga justamente, porque mi vida depende de Dios y no de las circunstancias, porque tengo paz en medio de una recesión, porque tengo paz en medio de una crisis económica, porque quiero agradar a Dios, porque dependo de Dios, porque entiendo que mi vida depende de un Dios que tiene imperfecto control de todas las cosas, el cual me ha salvado, el cual me ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y todo esto necesitas hablarlo, no simplemente quedarme callado y decir, no, yo creo que se van a componer las cosas. No, pues se está burlando de mí, pero allá ellos. No, yo me estoy comportando como Cristo quiere que me comporte. Yo estoy dando un buen testimonio. Se necesita forzosamente del testimonio de Cristo Jesús, de anunciar con nuestros labios la excelencia de la gloria de Dios mostrada en Cristo Jesús, sus virtudes, y que todo lo que hacemos es el resultado de una vida transformada, una vida de constante y permanente agradecimiento por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Un agradecimiento que es para siempre, un agradecimiento que dura toda la vida. Es necesario, mi hermano, que el Señor Jesucristo, por su sacrificio y por la fe en Él, por la fe que hemos depositado en Él, cambie nuestro corazón. Un corazón insensible, por un corazón que sea sensible a la voluntad de Dios. Y todo esto es por medio de la predicación del Evangelio. Porque el testimonio propio, lo que yo vivo, es una herramienta
que nos va a permitir captar la atención de las personas que no conocen a Dios. Por eso no es bueno que se dé constante testimonio en los púlpitos, que llega y que quiero dar mi testimonio de lo que Dios hizo. Ok, todo eso capta la atención de personas del poder, hacia el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre, es transformar su vida. Y los atrae hacia Él. Pero para que después de ser atraídos por causa del testimonio, mi hermano, después de que ellos sean captados la atención por causa de nuestra manera de vivir, entonces que puedan ser transformados por la predicación del Evangelio, al creer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por ellos. El testimonio del verdadero cristiano le muestra a las personas un Dios vivo, un Cristo verdadero, un Cristo poderoso. Eso es lo que hace el testimonio que yo vivo. Pero es el hablarles de la obra de Dios en la cruz y el creer de corazón en ellas lo que los va a transformar, mi hermano. Pero muchos quieren conformarse a un testimonio a medias, no un testimonio equilibrado, un testimonio completamente inclinado. Y es que yo vivo, es que yo quiero mostrarles con mi vida. Y es importante, indispensable diría yo, pero también es indispensable el que tú hables la palabra de Dios, el que anuncie sus virtudes. Muchos, mi hermano, el día de hoy temen hablar de Cristo o mencionar de Cristo y se limitan simplemente a pensar que por su manera de vivir ya cumplieron con lo que el Señor les demanda. Pero el peor del caso es que muchos, o la motivación por las que muchas personas no hablan de la palabra de Dios, es porque tienen miedo a decir que son cristianos. Tienen miedo a decir que son cristianos porque saben que el decirlo o al decir que son cristianos adquieren responsabilidades. La responsabilidad inmensa de guardar ese testimonio, de formar un testimonio, de mantener un testimonio equilibrado. Algunos otros prefieren hablar de los principios de Cristo, pero sin tener que mencionar a Cristo, presentándolos simplemente como principios morales para una mejor vida social o una mejor vida familiar, pero no involucran a aquel que es la fuente de la vida o de la buena vida moral o la verdadera vida moral, la que Dios quiere que vivamos. Y hablan de no robar, de no mentir, hablan de no mirar mujeres, hablan de no tener orgullo, de perdonar, pero ya lo hablan a un nivel humano. Ya lo hablan de una manera en la que lo debes de hacer por ti y para ti, para que tú sanes de enfermedades, para que tú tengas paz en tu corazón, para que tú hagas esto, para que tú hagas el otro, para que tú sientas, para que tú... Y todo lo rebajan a un nivel humano, a un humanismo. Y prefieren hablar de principios de Cristo, pero sin Cristo. Hoy en día se cree que el cumplir con el mandamiento que dice, mientras dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, sin tener que dar cuenta de quién es aquel que produce esa paz. ¿Por qué tienes que poner la otra mejilla? ¿Por qué tienes que poner la otra mejilla? Porque Cristo Jesús es el que produce y me motiva y me mueve a humillarme para que su nombre sea exaltado. No es porque seamos tontos, no es porque seamos cobardes, no es porque nos intimiden, no. Es por Cristo Jesús, mi hermano. Es por Cristo Jesús. Hay un hermano de acá de la congregación, un hermano coreano, que el hermano sabe artes marciales y puede aventarse a 5, 6 o a 10 en el mismo momento en una sola pelea. La otra vez mi hermano lo golpearon como entre 15. No metió ni una sola mano. Permitió que lo golpearan y mientras lo golpeaban él se trataba de defender, esquivar, pero simplemente les hablaba de Cristo. Les decía, yo puedo dañarte, pero no lo voy a hacer. Yo puedo dañarte, pero no lo voy a hacer. Porque es Cristo quien me mueve a no poner mi esperanza o mi dependencia en mí mismo, en lo que yo hago. Prefiero guardar el testimonio de Dios. Prefiero que el nombre de Cristo sea exaltado a que piensen que yo soy un buen peleador. Y esa es la actitud que debemos de tener todos.
sea, realmente formar un testimonio. Sí, estamos en paz con todos los hombres, pero es Cristo quien nos mueve a buscar esa paz, a no responder con maldición a los que nos maldicen. Y eso lo tienes que anunciar, eso lo tienen que ver las personas. Muchas personas ven a los cristianos como gente cobarde. ¿Por qué? Porque no dan un buen testimonio, un testimonio claro. Y nosotros tenemos que dar un buen testimonio, un testimonio equilibrado, una congruencia, mi hermano, entre lo que creemos, lo que hablamos, lo que vivimos. Pero tenemos que estar fundamentados en vivir y en hablar. No podemos echar mano de uno solo de estos aspectos. Es claro que es importante vivir la palabra. Vivirla y no solamente hablarla, pero también es claro que no puede una persona vivir la palabra de Dios si no la anuncia también. Yo puedo decir, yo vivo la palabra, pero si no la anuncio, mire, el no anunciarla automáticamente me dice que no estoy viviendo la palabra. Porque la palabra de Dios nos demanda hablar su palabra. Parece trabalengua, no sé si me di a entender, pero esa es la realidad. La Biblia me dice que para vivir la palabra tengo que anunciarla. Si no la anuncio, entonces estoy dejando de vivirla. Son dependientes la una de la otra. Debemos eliminar todos esos tipos de pensamientos, de consejos o de buenas intenciones que hay en nuestro corazón que nos impiden ser un testimonio de impacto. Un testimonio de impacto. Por eso el Señor dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio: estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las pondrás en tu casa, en los postes, y las hablarás al despertarte y al acostarte. Porque es necesario que nuestros hijos sepan por qué yo amo a mi esposa de la manera en la que la amo. Por qué mi esposa me respeta de la manera en la que me puede respetar, y que mis hijos lo pueden ver. El día de ayer platicaba con un hermano que me daba testimonio de cómo Cristo había cambiado su vida, la de su familia, y cómo la mamá, o sea, su esposa, le explicaba a su hija y le decía: hija, tu papá antes no era como es hoy. Tu papá no era nada de lo que es hoy, pero tu papá conoció a Dios. Y tu papá fue cambiado por Dios. Y todo lo que él es hoy es porque Dios lo ha producido en él. Y esta niña de 9 años, de 8 o 9 años, entiende que apartados de Dios nada podemos hacer. Entiende que el comportamiento que tenemos es porque Dios lo produce, pero porque se lo han enseñado y se lo han mostrado y lo han confirmado a través de sus vidas. De modo que la niña puede ver en su papá un ejemplo para que el día de mañana quiera un esposo como su papá. Un esposo que ame a Dios porque sabe que después la va a amar a ella. Importante, un testimonio equilibrado. Importante, mi hermano. Debemos eliminar el humanismo de nuestras vidas. Hablamos el domingo pasado que es el más peligroso porque es el más sutil. Parece cristianismo, pero no es cristianismo. No es cristianismo. Es como el escriba, cree que está dentro, pero solamente está cerca. Porque todos sus principios, todo su comportamiento se basa en sentirse bien él y no en Cristo, quien es el motor de nuestras vidas. Más bien debemos enfocarnos en Cristo, en que Cristo es el motivo, en que Cristo es la razón, en que Cristo es el que produce el resultado, en que Cristo es el principio, en que Cristo es el fin. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y Cristo es el único que merece la gloria por los siglos. Amén, dijo el apóstol Pablo en Romanos 11:36. Porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Hechos 17:28. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Pero fuimos comprados para que vivamos como deben vivir los hijos de Dios. Como un linaje especial para Dios, como sacerdotes de su reino, como sacerdotes del Rey, como pueblo santo, para que entonces podamos anunciar las virtudes de Dios. Para que tengamos un testimonio adecuado entre lo que hablamos, entre lo que vivimos, pero también en lo que hablamos. Y anunciar las virtudes simplemente se refiere a celebrar la excelencia de Dios.
Y aquí surge la pregunta, ¿qué tan excelente es Dios para ti? ¿Qué tan excelente es Dios en tu vida? Para que sea digno de anunciarse, para que sea digno de celebrarse. ¿Qué tanto celebras tú que Dios sea el gobernador de tu casa? ¿Qué tanto celebras tú que es Dios quien te ha transformado, que es Cristo, que te ha cambiado, que te ha dado una vida nueva? Porque la vida cristiana conlleva celebrar esa excelencia de nuestro Dios, la excelencia de nuestro Salvador. Es decir, la grandeza, la supereminencia, lo superior que Él es en todas las cosas, en su bondad, en su paciencia, en su misericordia, en su amor. El apóstol Pablo lo declaraba, que el cristianismo estaba puesto para llevar la gloria de Dios, para que al final de todo esto sea Dios quien fuera exaltado y el digno de recibir toda la gloria. Abre tu Biblia en 2 Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. ¿Ya lo tienes, mi hermano? Le damos lectura. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro, mi hermano? Nosotros, los que hemos creído, los que hemos sido transformados por Dios. El verdadero cristiano es un vaso de barro delante de Dios. Los que queremos formar un buen testimonio. Ahora pregunta, ¿qué valor tiene un vaso de barro? Un peso en Tonalá. Es muy frágil y no es tan bonito. Pero eso somos nosotros. Por lo tanto, no te preocupes si eres feo. Dios puede usarte. Dios puede usarte. Porque no importa nuestra fragilidad, no importa nuestra debilidad, no importa nuestra apariencia. Importa que somos vasos de barro en manos de un glorioso alfarero. ¿Para qué? Para que Dios deposite en nosotros el tesoro. Ese tesoro que es Cristo Jesús, ese tesoro que es su evangelio, ese tesoro que es la encomienda de anunciar sus virtudes, porque no hay tesoro más precioso ni glorioso que el dar a conocer la gloria de Dios a los hombres. Es el mayor tesoro que el hombre puede encontrar, la presencia de Dios en este mundo, mi hermano. Cuando Cristo Jesús vino y pisó la tierra, fue el evento, el acontecimiento más glorioso, más precioso y más valioso que pudo haber pasado en esta tierra. La gloria de Dios entre los hombres. Emmanuel, Dios mismo. El tesoro, mi hermano, en el vaso de barro es lo que hace que el vaso de barro tenga un mayor valor. Nosotros sin Cristo y sin su excelencia no somos nada. No somos nada, somos como una sal que ha dejado de ser salada. Pero con Cristo en nosotros debemos de producir ese testimonio que glorifique el nombre de Dios, que le dé la excelencia del poder a Dios, para que no sea nuestra. Y debemos de ser vasos de barro de buen testimonio, vasos que lleven la gloria de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Pregunta, ¿el Señor te conoce? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, si tú quieres
invocar el nombre de Cristo, si tú quieres tener una relación con Dios, apártate de la iniquidad. En el versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos hermosos y otros para usos viles. Así que si uno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En otras palabras dice, si nosotros estamos firmes en Cristo Jesús, si nosotros nos limpiamos de la contaminación del mundo, si nosotros vivimos y hablamos la palabra de Dios, entonces seremos personas usadas para la honra de Dios. Para la honra, para la gloria de Dios. El mismo apóstol Pablo experimentó esta gloria, esta presencia del Señor, esta excelencia de Cristo. De modo que todo lo demás, humanamente hablando, que poseía, lo tenía por basura, para ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Y luego dice algo bien importante, y no es ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es por la fe, que es de Dios por la fe. ¿Por qué Pablo hablaba de estas cosas? Porque Pablo reconocía que era mucho más excelente la justicia de Dios que la suya propia. Porque la justicia de Dios podía salvarlo, pero la suya propia simplemente consistía en obras muertas que no podían producir una salvación. Como cristianos debemos anunciar, tenemos que anunciar esto, tenemos que celebrar con gran alegría, con excelencia, las virtudes gloriosas de nuestro Dios, de su evangelio. La supereminencia de nuestro Dios, la superioridad de su ser, lo cual hace digno de ser alabado y ser adorado. Debemos de anunciarlas, mi hermano, con nuestra vida y con nuestros labios. Y hay muchos motivos para anunciar las maravillas de Dios. En primer lugar, el principal motivo por el cual tú debes de anunciar y esforzarte por dar un buen testimonio es porque te ha salvado. Él te ha perdonado tus pecados, mi hermano. Dios envió a su Hijo a este mundo no para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Aún estando muertos, dice la Escritura, en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y el ser salvo es un motivo para celebrar la excelencia de la gloria de Dios. Es un motivo para yo hacer un alto en mi vida y saber si estoy dando un buen testimonio, si estoy manteniendo un testimonio equilibrado. Y si no es así, esforzarme, y si sí lo estoy dando, esforzarme también por darlo más. ¿Qué tanto estoy viviendo? Pero también ¿qué tanto estoy hablando? ¿Qué tanto estoy viviendo y qué tanto estoy hablando? Pero hay muchos otros motivos para anunciar las maravillas de Dios. ¿Qué tantas cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué tanta paciencia ha tenido ante tus errores? ¿Qué tanto te ha guardado Dios? ¿Qué tanto te ha suplido Dios? ¿Qué tanto te ha llevado a un crecimiento? Hay muchos motivos. El rey David decía, si yo quisiera contar cada una de tus maravillas, no me alcanzaría el tiempo para contarlas o para enumerarlas todas. ¿Por qué? Porque hay motivos de sobra para celebrar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos habla, mi hermano, de un anunciar no por fuerza. No es que porque soy cristiano entonces tengo que hablar, no, ni con tristeza. Nos habla de anunciar con un gozo impresionante por ser parte de la salvación del Señor. Cuán grande amor nos ha mostrado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dijo el apóstol Juan en su primera carta. En el capítulo 3, cuán grande amor nos ha mostrado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto debe de producir un gozo tan impresionante en tu vida que no hay motivo o no hay razón por la cual no puedas anunciar su palabra.
anunciar sus virtudes, querer obedecerle más, querer vivir más. Porque muchos hablan de Dios, pero lo hacen con vergüenza, lo hacen con pesadez, los hacen con miedo. Y todo esto lo único que refleja es que no conocen a Dios como deberían de conocerlo. Porque hablan de las novelas, hablan de programas, hablan de series, hablan de películas, con una seguridad, con una firmeza, con una emoción. Pero no hablan del Dios vivo y verdadero con la misma emoción que demanda la dignidad de Dios. Imagínate qué horrible es hablar de cosas naturales con una emoción impresionante y no hablar del Dios vivo y verdadero que nos ha salvado con la misma emoción que Dios demanda, del tamaño de ese glorioso acontecimiento. Como cristianos, mi hermano, tenemos la responsabilidad de hacer que el nombre de Dios sea glorificado con nuestro testimonio. Tenemos la responsabilidad de hacer que el nombre de Dios sea glorificado, y esto lo vamos a hacer a través de nuestro testimonio, de un buen testimonio. Les hago una pregunta, mi hermano. Para ti, ¿es una buena noticia haber conocido a Dios? ¿Es una buena noticia haber sido testigo de su poder transformador en tu vida? Si tú respondes que sí, entonces la otra pregunta es, ¿cómo tú estás dando testimonio de esto? ¿Con orgullo? Un testimonio, como lo mencionábamos, mezclado con prácticas que no son agradables a Dios, viendo pornografía, mirando mujeres en la calle, mintiendo porque son pequeñas, un testimonio mezclado con el egoísmo, con la soberbia, un testimonio mezclado con el resentimiento, la amargura, con la falta de perdón. ¿Cómo tú estás anunciando esa buena noticia que es para ti? Eso que tú dices que es precioso haber sido testigo de su poder que te transforma. Porque es lo que tenemos que hacer, mi hermano. Si para nosotros Dios es excelente, entonces también tenemos que procurar un testimonio excelente. Podemos tener errores y de eso no depende nuestro testimonio. Depende de que al haber cometido el error o haber tenido un tropiezo, lo reconozcamos, pidamos perdón, nos arrepintamos, seamos restaurados por Dios y caminemos hacia un nuevo desarrollo de nuestro testimonio. Hablar su evangelio, presentar no buenos consejos de la palabra de Dios, presentar la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, porque esa es la manera más sublime de presentar las virtudes del Señor. Y también, mi hermano, es la mejor manera o es la mejor forma en la que tú te puedes sostener en medio de la adversidad. Una persona que ha conocido verdaderamente a Cristo Jesús va a mantener su buen testimonio en medio de la adversidad, no por un milagro que haya hecho en su vida anteriormente, porque eso se olvida. El pueblo de Israel olvidó los tantos milagros que Dios hizo en su trayectoria hacia la tierra prometida. Desde que abrió el Mar Rojo, las plagas de Egipto, el maná, la nube, el fuego, el Jordán, todo lo olvidó, todos los milagros los olvidó, pero el sacrificio de Jesús en la cruz, mi hermano, es lo que debe de sellarnos para mantener un buen testimonio en medio de las circunstancias. El anunciar el evangelio nos revela la grandeza de nuestro Dios, su excelencia sobre todo ser y sobre toda obra. Es en realidad el acto más sublime y perfecto fuera de todo alcance humano. Y todos los que hemos creído deberíamos de estar maravillados de todo lo que podemos ver en la cruz de Cristo. Y todo esto debería de ser motivo de gozo y alegría para buscar mostrar un buen testimonio. Y fíjese, mi hermano, que algo a lo que a la mayoría de los cristianos les cuesta trabajo es la amabilidad.
tan solo el ser amables es algo que debería de ser característico de nosotros. Porque la amabilidad es lo contrario a la soberbia. El ser amables y ser benignos. Benignos significa ser útiles para otros. Es algo que nos cuesta trabajo. Pero el creer en Cristo Jesús, en su obra en la cruz, debería de ser el fundamento, la base de nuestro testimonio para comportarnos como Dios quiere o Dios demanda de nosotros. El apóstol Pablo dijo, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Imagínate qué acto más sublime y perfecto de amor se mostró en la cruz. Esto debería de llenarnos, mi hermano. El Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero entregando voluntariamente su vida para salvar a toda una bola de pecadores que eran enemigos suyos. Este es algo digno y necesario de anunciarse con nuestra vida, con un buen testimonio que te diferencie, que haga la diferencia entre un cristianismo mediocre y un cristianismo de Cristo. Es en la cruz en donde Dios nos revela lo máximo de su ser, en un solo acontecimiento. Por lo tanto, debemos de cumplir con esa encomienda de ser testimonio, anunciando con nuestra manera de vivir, pero también con nuestra manera de hablar sus virtudes. ¿Quién es la fuente de mi comportamiento? Y debe de ir acorde. Las personas, mis hermanos, están muriendo. Y más ahora por el COVID-19. Aquí en México, casi 6,000 personas confirmadas muertas por COVID-19. Pero lo peor de todo no es la muerte. Las personas están muriendo, pero están muriendo sin Cristo. Están muriendo sin Cristo. Y más, algunos están muriendo creyendo que tienen a Cristo cuando no lo tienen. Creyendo que están dentro del reino de Dios cuando solamente estuvieron cerca. Cerca, pero no dentro. Pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros ante esto? ¿Qué estamos haciendo? Dice la Escritura que debemos hablar y debemos de vivir según como fuimos aprobados por Dios. Y cuando nosotros no damos un buen testimonio, cuando nosotros no predicamos el evangelio con nuestra vida y con nuestros labios, no le estamos dando el valor que tiene el sacrificio de Jesús. No lo estamos haciendo. Y pudiera parecerse que el sacrificio de Jesús fue vano para muchos porque no produce lo que debería producir. Pero la realidad es que el Señor siempre tiene gente fiel que ha predicado su evangelio. Gente fiel que da un buen testimonio. Siempre hay gente fiel para el Señor. Es por la fidelidad de muchos verdaderos cristianos que hasta hoy conocemos la obra de Cristo Jesús en la cruz y creemos en ella por su testimonio, por su buen testimonio. Personas que entregaron sus vidas aún a pesar de la adversidad para que el mensaje de la cruz fuese dado, fuese transmitido y fuese creído. Pero ahora los que vivimos en este siglo, los que vivimos en este tiempo, tenemos esa misma encomienda. La encomienda de dar testimonio, de predicar su evangelio, de vivir su evangelio. Porque Dios regresará por su iglesia. La pregunta es, mi hermano, ¿qué estamos siendo nosotros parte del plan de Dios para salvación de otros? ¿Estamos siendo parte del plan de salvación de Dios? ¿Estamos participando con fidelidad de la confianza que el Señor depositó en nosotros?
Porque los cristianos debemos hablar de Cristo. Y los cristianos debemos de vivir la vida de Cristo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Sí lo dice su palabra. Cristo Jesús tuvo el valor, mi hermano, el valor para entregar su vida en la cruz para salvarnos. Y muchas veces nosotros no tenemos el valor para decir no a una circunstancia por amor a dar un buen testimonio de Jesús en la cruz. No tenemos el valor de predicar el evangelio a una persona que vemos que necesita ser transformada por Dios. Cuando Cristo Jesús tuvo el valor de morir en la cruz, de entregar su vida y separarse del Padre por amor a nosotros. El Señor Jesucristo, mi hermano, no nos manda a dar buenos consejos, sino que nos manda a anunciar con nuestra vida, con nuestros labios, que hay una forma de escapar de la ira venidera y que es la única forma a través de la cual podemos escapar es Cristo Jesús, a través de la fe en Él. Esa fue la orden del Señor. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles para que sean salvos. Ese fue el deseo del Señor y es el deseo del Señor hasta el día de hoy. Que se predicara del precio tan alto que tuvo que pagar por el regalo de la salvación. Y que esa salvación está al alcance de todos los hombres, de todos los que quieran creer en el mensaje del evangelio. Pero para que crean, yo tengo que ser un hombre, una mujer de buen testimonio. De un testimonio completo, un testimonio equilibrado, un testimonio verdadero. ¿Qué mensaje estamos lanzando a los que nos rodean? ¿Qué mensaje, qué testimonio estamos dando? Necesitamos, mi hermano y mi hermana, ser personas de buen testimonio. Debemos de equilibrar nuestro testimonio. Debemos de completar nuestro testimonio y buscar crecer en él. Porque esta es la encomienda del Señor. Nuestro testimonio es la base del de nuestro cristianismo. En la manera en la que vivimos, en la manera que hablamos, es la manera o es el nivel de cristianismo que estamos viviendo. Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana. Cierra tus ojos ahí en tu casa. Ponte de pie si estás sentado. Ponte de pie y cierra tus ojos. Cierra tus ojos, quiero que medites en esta palabra. Pregúntate, ¿soy una bendición? ¿Mi testimonio es una bendición? ¿Mi manera de vivir es una bendición? ¿Mi manera de hablar es una bendición? ¿Soy bendición para mi esposa? ¿Soy bendición para mis hijos? Esposa, ¿eres bendición para tu esposo? Varón, mujer, ¿eres sal en esta tierra? ¿Eres sal y eres luz en esta tierra? Necesitamos esforzarnos más, mi hermano. Necesitamos esforzarnos por producir ese testimonio para que Dios haga en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Necesitamos esforzarnos para que Él produzca en nosotros ese querer y ese hacer por su buena voluntad. Pero esa producción de obrar, de vivir conforme a la vida de Cristo está ligada a qué tan dispuesto estoy yo a humillarme delante de Dios, a creer en su palabra, a obedecerle y a vivir su palabra, a renunciar a mi yo, a tomar mi cruz, a negarme, a imitarlo.
Padre amado, necesitamos tanto de ti, Señor Todopoderoso. Padre nuestro, Padre mío y Dios mío, mi Rey y mi Gobernador. Gracias, Señor, porque eres paciente, Señor, y eres excelente, Padre. Eres excelente, más allá de lo que yo puedo imaginar. Y tu obra en la cruz es mi más grande ejemplo. Tu vida, mi amado Jesús, es mi más grande ejemplo. Yo quiero dar un buen testimonio, Señor. Que cada vez que vaya a comportarme como no es digno de ti, recuerde que debo ser buen testimonio. Que cada vez que quiera gritarle a mi esposa, o que la esposa quiera gritarle al esposo, recuerde que tiene que ser buen testimonio. Al obedecer a los padres, al querer surgir orgullo en mi corazón, soberbia, vanidad, altivez. Recuerde que mi cristianismo está basado en mi testimonio y que una pequeña locura arruina todo el testimonio de aquel que es considerado como sabio. Señor, ayúdanos, Padre, te necesitamos. Gracias, mi amado Dios, por este precioso tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, de las familias que escuchan este mensaje, Señor, y que alrededor del mundo también escuchan tu palabra. Las bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que sigas obrando en cada corazón, que obres en cada familia, que sigas formándonos y que también, Señor, manifiestes tu gloria en cada una de las áreas de nuestra vida. Queremos poner en tus manos también, Señor, cada necesidad, cada uno de nuestros familiares, los que aún no son salvos, que nuestro testimonio, nuestro buen testimonio los alcance, Señor. Por el trabajo, por la economía, por la salud, por los que están enfermos de COVID-19, también los ponemos en tus manos. Pero sobre todo, Señor, que se escuche la voz de tu evangelio, que se escuchen tus virtudes en el mundo, que se escuche tu excelencia, el gozo inefable de sabernos hijos de Dios. Gracias, Padre mío, gracias. Te damos toda la gloria y toda la honra, mi precioso Señor. Produce en nosotros ese deseo de servirte, ese deseo de buscarte, ese deseo de reflejarte, Señor. Gracias, Padre mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, precioso y glorioso. A ti sea toda la gloria por siempre y para siempre, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor allá donde se encuentra en casita. Dele un fuerte aplauso al Señor, es digno. Acabamos de hablar de celebrarlo y las palmas, el aplaudirle a Dios es una forma también de celebrarlo, mi hermano. Que Dios le bendiga. Lo invitamos a que continúe las transmisiones el miércoles a las 7 de la noche. Continuamos con las transmisiones en vivo de la enseñanza de la palabra del Señor. El próximo domingo nos vemos también en punto de las 11 para hablar la palabra del Señor, para aprender más de Él. Pero en el transcurso de la semana, mi hermano, busquemos a Dios. No dejemos de leer su palabra, no dejemos de orar unos por otros, no dejemos de tratar de vivir la palabra de Dios. Si tiene alguna necesidad, puede hacernos llegar por Messenger, por inbox, por WhatsApp. Está también el grupo de WhatsApp. Puede hacérnosla llegar y con todo gusto podemos platicar, podemos orar por las necesidades y servirle en lo que podamos y que Dios nos permita, ¿sale? Que Dios los bendiga, que pasen una bonita tarde. Honren al Señor con sus vidas, con su manera de pensar, con su manera de hablar, en las convivencias, y demos un buen testimonio
de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, mi hermano.